Yo pongo en tus manos desde este momento esta iglesia, pongo en tus manos a mis hermanos, Señor, porque nosotros nos ocupas como instrumentos, Padre mío. Yo te doy gracias por permitirme haber llegado, Señor, a tiempo, Señor. Y Señor, gracias por lo que hemos aprendido, Señor, y lo que seguiremos aprendiendo, porque hasta el último momento de nuestra vida, Señor, seguiremos aprendiendo de tu palabra, Señor. Tu palabra, que las cosas pasarán, de tu palabra, Señor, no pasará, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des la inteligencia y la sabiduría, Señor, para aprender y trabajar para ti, Señor, para poder dar palabra a las personas que necesitan. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por la vida de mi pastor, te doy gracias por el hermano Aarón, gracias por todos los que nos reunimos, Señor. Gracias, Padre, porque les des todo lo que necesitamos, pero para trabajar para ti, mi Dios, solamente para ti, Padre. Gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar porque el miércoles y jueves y viernes yo pensaba estar aquí, no, porque por motivos de trabajo se alargó mucho la jornada y hasta les mandé por ahí unas citas, ¿no?, para que la vieran el jueves. La verdad es que pensaba, y cuando les quise avisar, el tiempo se me había pasado muy rápido y empecé a ver los mensajes de que habían venido para acá. Y no pensé que no hubieran entrado, pero bueno. Me disculpo por no avisar a ti. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en... Bueno, vamos a continuar en el punto número 7. ¿Les parece bien? Sí. El tema es el paso 3, victorioso. Hay victoria. ¿Quién es mayor que Satanás, según 1 de Juan 4:4? Dios es mayor al que vence en el nombre de Jesús. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros, Cristo Jesús. ¿El que está en nosotros, Cristo Jesús? Ok, muy bien. ¿Qué tanto es mayor que Satanás? ¿Poquito o mucho? Ay, no, nada que ver. Sí, ¿verdad? Nada que ver. Recuerden que una de las cosas que de los enemigos espirituales es Satanás. Es un enemigo espiritual, pero el que vive en nosotros es mucho mayor. Y si es mucho mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es un enemigo muy pequeñito comparado con Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué es tan poderoso en nosotros? Porque abrimos puertas. ¿Por qué? Abrimos puertas para que le entre. Mismos nosotros abrimos puertas para que le entre. Ok, muy bien. Bueno. Pero aparte de que se la abrimos, pues aunque se la abriéramos y no le diéramos poder, pues no podría hacer nada. Pero uno le da el poder. Uno le da el poder para que nos haga como se le antoja. Ok. Satanás ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ¿verdad? Salvo que nosotros le demos. Le demos. Nos gusta coquetear. Si Satanás quisiera tener poder sobre nosotros, nada, anulado. No puede. Salvo que, como dice mi hermana, yo le abro puertas, ¿no? Pero Satanás ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Dentro de 8 días va a ser la elección de diáconos, ¿no? Y ancianos. ¿Va a haber pruebas para ustedes? ¿Por qué? ¿Porque Satanás los quiere espantar? No. No quiere, pero no lo va a hacer. Mayor es el que esté en nosotros, que él no tiene ningún derecho a nada. Bueno, si va a haber pruebas es porque Satanás es poderoso, porque hay pruebas. Porque hay pruebas. Porque Dios quiere mejorar algo en este aspecto, ¿verdad? Si tú vas a un servicio, Dios te va a poner en un servicio y en algo el servicio no puede funcionar, Dios te pone a prueba. ¿Para qué? Para que crezcas, ¿no? Pero no se vayan a confundir, no es Satanás.
Satanás ya no tiene poder, salvo que nosotros creamos que es Satanás, nos va a decir, ya se la creyó. No es Satanás. Viene la elección, la iglesia sigue creciendo, pero vamos a ser constantemente probados por Dios, porque Él quiere trabajar en nosotros y nos quiere ir perfeccionando. Siempre algo nos va a estar estorbando. ¿Cuántas cosas nos estorban ahorita para estar a la estatura de Jesús? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas nos estorban. Pero es Dios que nos va probando para irnos curando, para irnos limpiando. Bueno, entonces, ¿quién nos da la victoria? Según 1 Corintios 15:55. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nos da la victoria? Pues porque nos hace victoriosos, porque lo tenemos dentro de nosotros. Él es quien nos redarguye, quien no nos deja caer, podríamos decirle, y Él es quien nos levanta. Antes de Cristo, ¿el judío vivía en victoria? No, No vivía en victoria. ¿Por qué? El Espíritu no está. porque todavía no daba Jesús el Espíritu Santo para que morara en ellos. Entonces, ¿por qué vivimos en victoria? Porque está el Espíritu Santo. ¿A partir de cuándo está el Espíritu Santo? Después de la muerte de Cristo, cuando Cristo deja. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador. Sí. Cuando Cristo es crucificado, ¿dónde tiene la victoria? Ahí. ¿Y Cristo tiene la victoria? ¿Cristo estaba derrotado? No. No, claro que no. Cristo fue entregado. Cristo ahí gana la victoria. ¿Para qué? Para nosotros. Para nosotros. Era obediente a su Padre. Sí. Por la victoria de Cristo, En esa cruz está nuestra victoria. nosotros tenemos esa victoria. Es ahí donde tenemos la victoria, es en la cruz. Por eso muchas veces dice que vayas a Jesús. Ve y arrodíllate ante la cruz. No ante la cruz, sino recordar todo ese momento que sucedió, ese evento que hubo, donde Victoria derrota totalmente, le quita la potestad. ¿Quién era más poderoso? Era mucho más poderoso y ha sido siempre Jesús sobre Satanás. Pero nosotros estábamos bajo el yugo de Satanás antes de que Cristo estuviera en la cruz. Por ese yugo nosotros no teníamos la victoria, pero Cristo obtuvo la victoria por todos nosotros. Y es ahí donde nosotros somos victoriosos juntamente con Cristo, porque sin Cristo No somos nada. estamos derrotados. Tenemos la victoria porque Cristo la ganó por nosotros. ¿Alguien la pudo haber ganado? No. ¿Tenemos victoria fuera de Cristo? No. ¿Somos algo fuera de Cristo? Fuera de Cristo simplemente empezamos a ser líderes de Satanás. Porque no somos nosotros. El mundo dice que vive tu momento, vive tu vida, sé tú mismo. Pero ser tú mismo en el mundo eres quién? Satanás, nunca eres tú. Nunca eres libre. Las personas van a creer que eres libre. Y que cuando entras en Cristo pasas a ser como un robot, ¿no? Religioso, sin convicciones y sin nada. Sabemos que no es así. Tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús, porque Él nos la dio. Él era mucho mayor que Satanás, pero le tenía que quitar ese yugo que teníamos nosotros en Satanás. Entonces, cuando tenemos la victoria, somos verdaderamente libres. Somos victoriosos, ¿por qué? Porque Cristo tuvo la victoria ahí en la cruz. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Según Salmo 119:11. Atesorar sus dichos. ¿Sí? Guardando sus dichos. Manténgase fiel a sus enseñanzas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Algún dicho? Pues hasta el de la blanda respuesta aplaca la ira. Son palabras tan sencillas que en momentos cuando uno está enojado
Yo luego viene a mi mente la blanda respuesta por la caladera. Cálmate, 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 cálmate. Y empiezo a sentir cómo va cambiando mi enojo, ¿no? Como me voy tranquilizando. Y pues así como ese mucho, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Igual a veces sentimos que caemos, que desmayamos, que ya no podemos seguir y recuerda a uno palabras de Jesús y vuelves a levantarte y vuelves a seguir. Hace ratito que orábamos, el de que Dios nos renueva día a día, Dios es fiel. Hay muchísimas cosas que se nos graban en la mente, que en momentos de angustia o de desesperación vienen a nuestra mente y renueva el espíritu. Aquí hay dos situaciones. El guardar los dichos en tu corazón implica dos cosas muy importantes. Constantemente guardamos los dichos de Dios y decimos, ya he guardado los dichos. Pero lo decimos así, yo guardo tus dichos, pero no quedan en el corazón. Cuando quedan en el corazón, marca la gran diferencia entre el creyente cristiano y el creyente también cristiano, pero el que guardó los dichos en el corazón. Cuando tú lo guardas en tu corazón, forma parte de tu vida. Entonces te va a costar trabajo. Esa es la gran diferencia. Hemos dicho, sí, yo conozco los dichos de Dios, yo sé que, como dice, quítate la vida de tu ojo para que puedas quitar, pero no lo he guardado en mi corazón. Hemos hablado mucho de la sentimentalidad y tenemos dichos y conocemos palabra de Dios. En el mejor de los casos hay hermanos que conocen de la palabra de Dios, pero ¿dónde está esa palabra? Se queda acá, pero no queda acá. Esa es la gran diferencia. Cuando tú guardas los dichos en tu corazón, entonces empiezas a vivirlos, porque no nomás los dices, no nomás se queda aquí, sino dice, guarda los dichos en tu corazón, es importante que queden en el corazón. Luego dice, para no pecar contra ti, contra Dios. ¿Puedes pecar contra una persona pecadora? Sí. A ver, ¿puedes pecar contra alguien pecador? Dice la palabra, ¿qué decía David? ¿Por qué he pecado contra quién? Contra Dios. O dijo, ¿pequé contra Urias y Gilida? ¿Pequé contra Jezabel? No. Betsabé, ¿no? Contra Betsabé. He pecado contra ti, porque él es puro y santo. ¿Sí? Pero Satanás, ¿qué te hace creer? A través del mundo, ¿qué te hace creer? Que nada más ofendes a la persona. A la persona. Exactamente. Ofendemos a las personas porque están escuchando una palabra de verdad y poderosa. Y las personas van a decir, uy, este que santurrón, este que habla y predica de la palabra de Dios. Y algunos se van a sentir mal, algunos cristianos. Y eso va a quitar el poder del Espíritu en ellos. Porque Satanás es el acusador de los cristianos. Pero ya no tiene poder. Por eso cuando una persona del mundo viene y los acusa, ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque ellos no saben que pecas contra quién. Ellos todo el tiempo están pecando contra Dios. Si uno del mundo puede pelear contra usted, hermano, está bajo esa condición. Lo mismo para todos. O sea, ¿tomarías en cuenta esa condición? No. Lo que sí puedes hacer es evangelizar, darle palabra y darle compasión y darle amor, eso sí. Pero no tomar en cuenta el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Estamos en la cruz junto con Cristo. ¿Para qué? Para traer almas. Y esas almas muchas veces nos van a ofender, nos van a decir que, ay, tu santurrón, nos van a ofender, pero no los tomen en cuenta. Porque el mayor y la palabra, porque dice la palabra que el verbo se hizo carne. Esta es la palabra que toma forma ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? El verbo se hizo carne, o sea, la verdad se manifestó en Cristo Jesús, no está manifestada en el mundo. Entonces, cuando pecamos contra Dios. ¿Cuántas veces una persona se ha ofendido tanto por una palabra de Cristo? Y no modo que digamos, ya pequé contra ella por no haber sido cuidadoso en la palabra. No, pecas. A lo mejor si no fuiste cuidadoso porque a lo mejor fue de tu carne y dices, Dios, perdóname porque no fuiste tú, sino fui yo. En mi afán de convertir a esta persona, ya le pides perdón. ¿Contra quién pecaste? Contra Dios, ¿no? Luego, según Mateo 26:41. Estar alerta y orar. Velar y orar.
¿Eso cómo se traduce, hermanos? Recuerden que ya estamos en la práctica. ¿Cómo se traduce? Velar y orar. Para vencer, para tener la victoria. Hay un orden, ¿no? Velar y orar. No dice orar y velar. Hay un orden. Velar y orar. ¿Qué es velar? Mirar, estar atento. Vigilar. 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 Eso se logra estando en el espíritu, entonces hay discernimiento y puede uno estar atento a cualquier ataque, ¿no? Y ponerlo en oración después. Y después, pues ponerlo en oración cuando uno lo detecta, entonces poner las cosas en oración. Yo les voy a decir algo muy importante, porque me ha pasado. Y muchas veces nos va a seguir pasando, no nos vamos a dar cuenta. Pero ya me di cuenta. Yo sé que siempre estamos hablando de los sentidos espirituales que los tenemos que estar ejercitando. Si no ejercitamos los sentidos espirituales, no estamos velando, no estamos vigilando, entonces no es espiritual. Entonces dice la hermana, es una situación espiritual, está en la vigilia espiritual. ¿Qué es más poderoso? Estarte cuidando de un grupo de chamacos que está ahí rogándose y tú vas pasando por ahí. Tú lo estás viendo con tu mirada o percibir el ambiente espiritual de todo lo que implica esa condición. ¿Qué te mantiene más alerta? Percibir todo. ¿Qué nos mantiene más alerta? El grupo de drogadictos. ¿Qué debería de mantenernos alerta? El espiritual. El sentido espiritual, ¿por qué? Porque si tú ves Es la causa de eso. De jóvenes con tu vista y no percibes el sentido espiritual, te va a entrar mucho miedo. Eso es lo que Satanás quiere que te dé miedo. Pero cuando tú percibes el ambiente espiritual, te entra un temor reverente hacia Dios y te compadeces. Y este grupo ya no lo vas a provocar, porque en ese momento se te forma como una burbuja a tu alrededor de poder. ¿Sí o no? Entonces, seguramente esos jóvenes que están dispuestos a hacer a la persona que vea, ¿qué creen? Que esa burbuja va a hacer que sean invisibles. O la otra es que van a ver un poder y Satanás no los va a exponer, porque vieron que no tuvieron miedo por esa condición, sino hubo un temor reverente por la condición espiritual. Muchas veces, lo que ya me ha pasado, en cualquier situación en el mundo, siempre estás expuesto. No tienes que estar a las 12 de la noche pasando. Cuando usted va caminando está expuesto, no porque la vayan a saltar. Está expuesta porque Satanás está esperando buscando un momento para que usted caiga. Hay muchas formas, puede caer con la vista, puede caer con los ojos, puede caer murmurando, hay muchas formas de caer. ¿Sí? Nos ponemos de malas porque están levantando el piso y ya caí porque me puse de malas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Lo que quiero decir es que nos sujetamos a las circunstancias. Y en esas circunstancias visuales, decimos, Dios, tú tienes el control de las cosas. Y vamos muy confiados, sí, Dios, tú tienes el control de las cosas, pero no estamos velando por mi condición. Y es ahí donde viene el engaño. Porque yo puedo decir, y sí creerlo, ¿no? Dios, es que tú estás bajo el control, y como tú tienes el control, dijo que Dios tenga el control, dejo de vigilar. ¿Sí? ¿Sí o no nos pasa eso? Dios, yo voy a la iglesia y te dejo en mi casa, y tú tomas el control de mi casa. Normalmente lo dicen. Pero no estamos vigilando, no estamos tomando las acciones correctas. Ok, Dios, pues tú sabes que en mi casa está pasando esto, tú estamos vigilando. Entonces a mí me pasa, yo le digo a Dios en el trabajo, porque fue un trabajo fue muy intenso, fue muy desgastante estos días que no estuve. Le digo, Dios, tú tienes el control de las cosas. Dice, sí. Yo me confié. Y rara, que me sorprende Satanás. Yo dije, ay, este es del mundo, ¿no? Dije, no, Dios está trabajando conmigo, no está trabajando con el mundo. ¿Sí me explico? Entonces Dios dice, tienes que vigilar, velar y orar. Tienes que vigilar el ambiente espiritual y orar por esa condición.
Dice, o sea, no te confíes así porque tienes que estar, ¿qué? Vigilando. ¿Yo qué hice? Orar. No nomás oré con Dios, pero ¿qué oraba? Señor, pues, ay, sí, yo confío en ti. Pero dejé de vigilar. Y eso es cuando Dios, es cuando Satanás nos da sorpresa. Porque estamos en un asentimiento. Pero en un corazón siempre vamos a estar vigilantes. Por eso la palabra dice velar y orar. Eso sí implica que estemos con los sentidos espirituales alerta. Vamos a ver más allá que lo que vemos visualmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, velar. Según Proverbios 4, 14, 15. ¿Cómo nos da la victoria? ¿Cómo tenemos esta victoria? Que no andemos. Que tenemos que andar por el camino estrecho, no por el camino amplio, porque el camino amplio nos lleva a la perdición. El estrecho es el que nos lleva a Cristo Jesús. ¿Cómo ven este mensaje? Es que esto es importante. Ahí es donde muchos van a perder. Es ahí donde la mayoría pierde. Si nos damos cuenta de todos estos puntos que estamos dando, es donde vamos a perder. Pero este punto es el más delicado de todos. ¿Cómo tenemos la victoria entonces? Que no andemos ¿qué? Por el camino. Tenemos que andar por el camino angosto. El camino angosto no nos gusta casi a nadie, ¿no? A todo el mundo nos gusta andar por el camino amplio, donde hay deleite, donde hay amigos, donde hay disfrute carnal en lugar de disfrute espiritual. Difícilmente nos cuesta trabajo venir a las actividades de nuestra iglesia, pero no nos cuesta trabajo ir a un evento que me invita a mi hermano. Para eso sí tengo tiempo, pero para venir a las actividades no tengo, ¿no? Entonces, por ese lado no llego. Tengo que ir por el angosto, por el que me tengo que esforzar, por el que tengo que estudiar, por el que tengo que estar atento y orándole a Dios. Tengo que seguir por ese camino, aunque el amplio me requetica, pero ese no me lleva a los pies de Cristo, que me lleve el Señor. No andar con gente pecadora, no es hermano, no andar con impíos. No, sí, pero como es nuestra andar. Tenemos que andar, andamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que convivir con la vida del mundo, que así es, pero no adentrarnos en la gente del mundo. Ok, pero este punto, ¿cómo obra en nuestra vida? ¿Cómo nos hace perder esa victoria? ¿Cuál es la condición común y corriente de un cristiano? Saber discernir lo que es, aunque ¿Cómo es eso? Pues es como dice la hermana, sí se puede andar en el mundo, pero no ser como ellos y estar estar en esa comunión con Dios, y por qué no poderles, si estamos nosotros conviviendo con otras personas, pues compartir de Dios a esas personas para que conozcan a Dios, que les entre la inquietud por conocer a Dios. Les voy a decir, les voy a hablar claramente. no sé con qué versión hice esta tarea, pero yo apunté no imitar a los perversos. O sea, sí podemos andar, porque pues si no, ¿a quién le vamos a compartir? A los enfermos, ¿no? O sea, el propósito es ganar almas e ir a donde están, pero no imitar, estar siempre velando para no caer ahí. Bueno, mis hermanos, no sé cuál es su engaño, no me quieren decir, pero no se engañen. Si yo estoy en un grupo del mundo, voy y les comparto bien dicho, les comparto. ¿Y se volvieron cristianos? No. Posiblemente hay algunos que sí les inquieten por conocer de Dios. No se engañen, continúen.
Después de eso, compartiste Pues es y no se como hicieron yo, cristianos. que estuve en el mundo. Vas la segunda vez con este mismo grupo. Así va a ser, estaremos nosotros vaya el mismo grupo. Y le vuelves a compartir. Ya, es santurrón, payaso. Ya vienes otra vez con lo bla. mismo. ¿Pero qué crees? Pero estás en el grupo. Sí. Vas la tercera vez. Le vas a volver a compartir. ¿Qué va a pasar? Ya no. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la novena, y todas las te vas a hacer un grupo. Ya te hiciste a ellos, ya sabes que a ese grupo, ya sabes a qué vas, porque no van a hablar de Dios. ¿Y qué crees? ¿Dónde vas a estar? ¿Sigues compartiendo? Ya no. Ya pasó a la última lista. Ya no, y no estás utilizando ninguna estrategia. ¿Y cuántos de nosotros seguimos manteniendo esas mismas amistades? Eso dice la palabra, no andes en vereda, o sea, a lo mejor tuvieron la buena intención, ya saben que ese grupo ni caso les va a hacer porque ya lo conocen, la van a compartir, si es que bien no van a hacer. Y una, y la dos, y la tercera, ¿por qué siguen ahí? Y en la cuarta, ¿por qué siguen ahí? Y en la quinta, ¿por qué siguen ahí? Porque nos gusta competir con el pecado. Así es de sencillo, no nos engañamos. Por eso les digo, este punto es muy importante, porque todo el tiempo estás coqueteando con el pecado. Todo el tiempo andas en la vereda de los infiernos. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Pero realmente uno no es el que ande coqueteando, más bien Me coquetea. sí, o sea, uno tiene que, por ejemplo, asistir al trabajo, estar igual que no son cristianos. Y finalmente, más bien es el pecado o lo más que anda ahí, y más bien es uno el que, si lo toma o no, más bien hay que velar, como dice la Biblia, y después Sí, o sea, tienes una relación en el trabajo. Sí, en el trabajo tú tienes la oportunidad, o sea, ¿a qué vas al trabajo? Vas a trabajar. Y Dios te bendice por tu trabajo. Pero cuando empiezas a coquetear en el grupo de los que no son cristianos y te haces a ellos, ese es el problema. Sí, constantemente estamos viviendo de esa forma. Nos hace la advertencia la palabra. ¿Por qué creen que nos hace la advertencia la palabra? Casi toda la palabra nos va a hacer la advertencia de que no andemos en camino de malos. Muchas veces no nos va a estar advirtiendo. ¿Por qué crees que lo va a estar haciendo Dios? Para estarnos recordando y no nos estemos engañando. No, lo que pasa es que sí les comparten. Lo que pasa es que a lo mejor algunos se escucharon. Lo que pasa sí, pero el problema ya no son ellos, sino eres tú. Lo que te trajiste. Eres tú, porque tú te estás haciendo a ellos. Ya que ya compartiste, está bien, excelente, muy bien. Pero ¿qué está pasando con tu persona? ¿Por qué sigues siendo ahí? Porque me gusta, me gusta. Sí, porque me gusta exactamente. Ay, Carmelita. A ver. ¿Es ella la única que lo hace? ¿Soy yo el único? ¿Yo soy el único? No, lo hacemos todos. Todos lo hacen. Todo lo hace. Por eso este punto es bien importante. Así, por eso me detuve aquí un poquito más. No lo hace, ya no lo hace. A ver, hermano, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Porque no se trata de que, bueno, ya lo comenté, ya, sí, podemos seguir así. No. Se trata de que no sigamos así porque entonces no tenemos la victoria. Porque no le estamos creyendo a Cristo. ¿Qué de comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué de comunión tiene alguien que cree en Cristo con un incrédulo? Pero estamos ahí, ¿por qué? Porque hay una parte de nosotros que no ha sido transformada y que debe de ser transformada, que debe de seguir cambiando. Hay algunos hermanos que dejan de venir por estar en las cosas de qué, principalmente por andar en estos caminos y se están engañando, créanme que se están engañando. Sobre todo, ¿quién? Los jóvenes. Los jóvenes no tienen ahorita una protección si en su casa no la hay. Están totalmente expuestos. No porque sean cristianos, ya les dije, a mí me pasó. Señor, yo creo en ti, y lloré, y le pedí a Dios, yo creo en ti, yo sé que esto va a estar bien. Es más, tú estás por adelante y por no haber vigilado bien, por haberme confiado más, de haber dicho, no podía. Imagínense un joven o una familia que no le dé la cobertura adecuada a un joven. Un
Un joven ni siquiera va a tomar en consideración esto que estamos hablando. Esos son mis amigos, pues yo los voy a cambiar, me voy a esforzar. Y ya hemos escuchado esas palabras, ¿no? ¿Es un engaño? Totalmente. Bueno, según 2 de Timoteo 2:22, ¿cómo obtenemos la victoria? Huye de lo malo, esmérate en lo bueno y busca al Señor con un corazón limpio. Huye de lo malo, ya. Quita todo. ¿Cuál fue? A ver, les voy a decir, según 2 de Timoteo 2:22, hay que huir de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Busca la justicia, el amor y la protección de Jesús. ¿Y la protección de qué? Jesús. Esa me gusta mucho. Entonces, pero dice, huir de las pasiones juveniles. A mí no me parece justo. Yo tengo mucho cuidado en esto. De repente empieza a decir a un joven, oye, ¿por qué andas haciendo esto? Mira que te metiste en esto. Y normalmente a mí me tocaba que había gente muy grande, muy mayor, de unos 70, años 75, con todo respeto, eran unos cascarrabias. Y me hablaba como si yo tuviera su edad. Yo escuchaba el eco de la gente grande de edad hablando en ese tono. ¿Cómo eran nuestros abuelos? ¿Cómo era? Era una situación muy ruda, ¿no? Normalmente era ruda, ¿no? Pero ellos ya se habían olvidado de sus pasiones juveniles. Ya había pasado ese deseo ardiente de tu carne. Estoy completamente de acuerdo en eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que uno debe recordar cuando tenés edad las debilidades que tuvimos. Pero voy a lo siguiente. Dice, huye de tus pasiones juveniles. Se lo está diciendo a la gente madura. Pero a una persona que la carne ya está dejando en este mundo, que ya están los achaques, que ya el cuerpo ya está gastado, ahora sí se los dan de santos, ¿no? En la carne, pero siguen sin conocer la palabra de Dios, sin utilizar la palabra de Dios. Entonces muchas veces vamos a recibir consejos de personas mayores, pero ya en su condición. Y ellos alguna vez fueron jóvenes y se les olvidó. ¿Cómo le tienes que hablar a un joven? Entendiendo que sus pasiones son muy fuertes. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con los jóvenes? Cuidar mucho más, mis hermanos. Mucha cobertura, mucho testimonio. No palabras que los jóvenes no escuchan. Los jóvenes no escuchan palabras porque además tu cuerpo ya se cansó. Pero si tú tienes sabiduría y tienes la sensibilidad, sabes que los jóvenes están en esas pasiones fuertes, ardientes, salvo que alguno de ustedes no haya sido un joven. ¿Cómo le vas a hablar a un joven? ¿Cómo le vas a dar testimonio a un joven? ¿Con tus palabras? Con tus hechos. Debemos de cuidar nuestra condición ante los jóvenes. Con un joven, error. Con un joven, error. No te pongas igual que ellos. Eres una autoridad para un joven. No te quieres hacer amigo de un joven, porque entonces el joven va a decir, bueno, entonces eres igual que yo, ya sabes cómo es esto. Sí, yo ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Entonces no puedo ser igual, no puedo ser amigo en una condición juvenil de un joven. Soy amigo, ¿para qué? Para que yo le transmita ese amor, esa sensibilidad y ese cuidado, esa disciplina, ese orden. Si yo no me disciplino, ¿cómo voy a disciplinar a un joven? ¿Cómo voy a hacer que este joven huya en esas pasiones juveniles para que no le dé cabida? ¿De qué forma? Difícilmente por las palabras. Tiene que ser un testimonio poderoso en todos los sentidos.
con los jóvenes para que esto funcione, un testimonio poderoso. Ustedes como padres, ¿qué prefieren? Ya, pues, o sea, los padres del mono van a decir, pero se hace amigo de su hijo, ¿no? Y no van a entender que si ya es tu amigo de tu hijo, pero tú eres el papá antes de ser su amigo. ¿Sí? Es que como se confunde todo, hasta amigo, es que escuche, sea sensible y acuérdate de cuando tú eras joven para que le puedas dar a un joven. Un psicólogo nunca te va a decir, denle testimonio con su forma de vida, eso nunca te lo va a decir un psicólogo. El psicólogo te va a decir palabras que no van a funcionar. Aquí es un testimonio poderoso para la vida de los jóvenes. ¿Sí? Muchas veces, me dice Marisol otra vez, papá, una amiga me invitó a un bañario, voy a ir con su familia. Sí, hija, no vas. Sí, amiga, ¿no? O sea, ni siquiera le dije. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? No, nada. Así como me lo estás pidiendo, estás perdida, hija. No funciona, así no funciona. O sea, no puedes ir porque tú me digas, es que quiere que yo vaya, me han invitado. Ellos te podrán invitar, te podrán decir, falta lo que yo diga. Y me deseas que sí vayas, pero no en esta condición. Porque si ese es tu deseo, ese es mi deseo, pero no en esta condición. Cancelado. La otra película. ¿Qué dice? Velar y orar. ¿Tuvo algún cuidado, Marisol? Ahora, los jóvenes cuando les piden algo, ¿qué quieren? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, hijo? Ve, pues aquí te aburres, aquí. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Es que, a ver, papá, fíjate que puedo ir, fíjate que hubo esto, ¿me das permiso? Bueno, ¿quién es esta persona? Déjame intentar hacer cuidado. Si no, pues yo voy contigo y vamos. Eso sí lo puedo hacer. Pero casi segura que a esta edad no la voy a dejar. Y menos en la condición que ella me habló. Si hubiera habido una situación espiritual en donde en ella se hubiera prestado, entonces es libre, ¿verdad? Pero bajo esa condición, ¿era hijo de quién? Del mundo. Inmediatamente vi que había puesto una cadena ante el mundo. En ese momento se la rompí, no vas. Ajá. Se sintió que fue injusto. ¿Pudiera ser? Sí. Pero ahí salió. De esa edad sí. De esa edad sí. Pero ¿cuántas veces los nietos o los hijos dicen, sí, ¿para qué? ¿Para qué te quedas aquí? ¿Para qué te encierras en cuatro paredes? Y desde más chicos, ¿no? El mundo, la iglesia son cuatro paredes o es el corazón de cada creyente. Tu hogar son cuatro, es la construcción o es el corazón de la familia. El corazón de la familia. Sí. Pero aquellas personas que hablan de cuatro paredes están muy atadas y muy esclavizadas. Y orar por esas personas. Sí. Vamos. Yo también voy. No, así no. Recuerden que en ese momento yo leí la historia de Marisol, aunque ya no leí. Según 1 de Juan 1:8, hay creyentes que nunca pecan. No, todos hemos pecado. Hermana, no le da mucha convicción, me preocupa. No, pero sí, todos pecamos. Todos pecamos. Al pecar, dice aquí, la palabra dice aquí, el texto, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. A ver, aquí dice, aquí afirman algo, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Porque esta es una afirmación que da aquí el texto, pero yo aquí le puse un signo de interrogación. Sí nos apartamos, porque a Dios no le agrada el pecado. Entonces, si no lo confesamos, esto va creando una distancia entre el creyente y Dios. O sea, por eso dice la palabra que justo y fiel es Dios para perdonar nuestros pecados, pero el mismo pecado nos hace cortar esa comunicación con Dios. ¿Sí lo creen así, mis hermanos? Sí. ¿Qué versículo es el que dice? Yo les voy a decir algo, si lo creen así, entonces ya no pequen. Es terrible perder la comunión con Dios. Si realmente lo creen de esa forma, entonces ya no pequen. Dios vino como pecador. ¿Eh? Dios vino como pecador, no todos.
Cuando Cristo vino se rompió la comunión con el mundo porque todos eran pecadores. No. Vino a tener comunicación con el mundo. Aquí dice, al pecar, la comunión entre Dios y creyentes se rompe. Es falso. Piensen en eso, mis hermanos. Es falso porque ese es un engaño de Satanás que te hace pensar que no eres digno. Cuando estamos en pecado constantemente, muchas veces por nuestra misma debilidad de nuestra carne. Entonces, si se rompiera, estaríamos perdidos. O sea, ¿cuál salvación? ¿Cuál salvación? Ya sé que la salvación no se piensa, pero entonces, ¿cuál es eterna con Cristo? Ese es un engaño de Satanás. Para que uno no se sienta digno al caer en un pecado y se aleje más por el mismo engaño de Satanás. A él le conviene que tú te sientas mal delante de Dios para que te dejes en lugar de acercarte y pensar que esa comunión, que Dios te repudia por ser pecado. No se rompe. Hay muchas palabras. Aquí el texto no menciona ninguna cita de que la comunión se rompe. Yo no conozco una cita que diga la comunión se rompe, pero sí conozco la cita de las 100 ovejas. Y si una se pierde, Va por ella. ¿quién va? El pastor por ella también. Si tú pecas, ¿qué hace Dios? ¿No te disciplina? Hay mucha literatura bíblica en donde dice que si tú andas en el camino y te sales, si tú te pierdes, la del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va, ¿qué pasa? Ya se rompió la comunión, ya dejó el padre, ya se pierde. Yo creo que el padre estaba todos los días en él. Pero yo creo que aquí se está refiriendo a aquí estamos hablando de una comunión, o sea, ya hay una comunión que con el pecado se rompe. Yo entiendo que esto es que no podemos acercarnos al Padre, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, cuando no confesamos nuestros pecados, que es la falta más grande, al Espíritu Santo. Entonces, si realmente nosotros no confesamos ese pecado y estamos viviendo una vida de pecado, nuestra comunión no es auténtica, nos estamos engañando nosotros mismos. O sea, no hay una comunión con Dios. Dios está ahí, pero nosotros estamos engañando. A ver, si usted peca, ¿qué va a hacer inmediatamente? Me arrepiento y pido perdón. A lo mejor ni se arrepiente ni pide perdón. Ay, hermano, qué poca fe me tiene. Que el Espíritu le diga. Confesar nuestro pecado. Inquietando. El Espíritu te va a inquietar. Ah, sí, ¿Se rompió la comunión? No se rompe. Ahora, si hay un pecado que usted no ha confesado, Preocúpate cuando ya no te inquiete. suponiendo que hay un pecado que usted no confesa porque no se da cuenta. Porque muchos me dicen eso. Es que eso no es un pecado. Ay, no. Hay muchos pecados que decimos que no son pecados, pero son pecados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esa condición? El Espíritu no le redarguye, ¿qué pasa? Ni siquiera se ha dado cuenta, o sea, Pero Dios, ¿qué hace cuando algunos no hacen un pecado? Te lo recuerda que disciplina. Y de una manera. Es cuando caes Ajá. en una condición que ya nada más, Dios perdóname, yo no me había dado cuenta, y es cuando superas la prueba. Pero cuando te das cuenta de un pecado, ¿qué hace el Espíritu? Es verdad. ¿Se me rompió la comunión? No se rompe. Entonces, como decía, Ay, calla, mi niña. como decía, como dijo como decía nuestra hermana mía, el pecado, constantemente Dios siempre te está llamando. Nunca se fue Dios de tu vida, es un engaño de Satanás. Dios no está contento, sí, claro. Y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Pero veamos una cosa. Si yo no confieso mi pecado, la comunión no se ha roto por eso. Sino me está redarguye, confiesa, lo arrepiente. La comunión no deja de ser. Porque ahora somos esclavos de ¿quién? Cuando éramos esclavos de Satanás, esto no podía pasar, era imposible. Pero a diferencia ahí se ve cuando eres esclavo de Jesús. No por el esclavo, no porque cuando tú ya no eres esclavo del pecado y eres esclavo de Jesús y viene el pecado a tu vida, realmente no tienes comunión con Dios porque pues, nada te redarguye, nada está pasando, porque eres esclavo del pecado. Pero cuando eres esclavo de Jesús, la comunión nunca se rompe, porque ya eres esclavo de Jesús.
Ser esclavo de algo, ¿qué significa? Estar atado, estar sujeto, estar ahí todo el tiempo. Ok. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados según 1 Juan 1:9? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Sí, antes que nada. No, lo importante son nuestros pecados. No nomás uno. A ver, la oración más genuina, ¿cuál pudiera ser? Aquí nos dan unos pasos, pero ustedes díganme con sus palabras. Una confesión genuina, una condición que llega a los oídos de Dios de forma agradable, porque toda oración llega a oídos de Dios, pero que Dios se agrada con esa confesión, ¿cómo debe de ser? Pues antes que nada humillar nuestro corazón, humillarnos ante el Espíritu, arrepentirnos, porque eso quiere decir que nos estamos arrepintiendo, y ya confesarlos, y pues ahí ya Dios va a hacer. Nos arrepentimos, pedimos perdón, es cuando Dios nos limpia nuestro corazón. O sea, como que una persona, por ejemplo, cuando tú te arrepientes, y realmente tú te arrepientes de tus pecados, ahora sí que de corazón, precisamente Dios es para el mundo que te limpia todo y te vuelves cerca de Él, porque eso es la condición del pecador, y por el pecado estás separado de Dios. Entonces, la forma de regresar a Dios es que tú te arrepientas de todo lo que has hecho, para que Él te vuelva a tomar dentro de Él. Y entonces, eso es como yo lo. Entonces, pues vuelves a estar en comunión con Dios. A lo mejor la comunión no se rompe, pero si hay algo que sí te vas dejando poco a poco. Y si no cometes ese pecado, pues el pecado te puede perder. ¿Cómo hacemos? Ahorita vamos a ver otra opinión. ¿Otra opinión? Una confesión genuina ante Dios. Ya dejemos un corazón humillado. Pues aquí hay un paso muy importante, ¿no? Son importantes, ¿qué más? Ser específico. Nada más, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y a mí no. Sí, claro. O sea, sí ser específico, porque Dios, como dice usted, Dios te está mostrando específicamente un pecado hasta con fecha y hora. Y aquí como que te haces, pues no. O sea, por algo te lo muestra tal cual. ¿Qué más le falta esto? Hay algo que le falta, también es importante. Ser específico. ¿Algo más? Ser humilde de espíritu. Rapidito dice Aquí aquí. dice, hacerlo con humildad. Exacto. Pues hacerlo uno con la humildad del espíritu. Se puede pedir perdón, pero hay que ser propio humildad. Hay algo, a todo esto le agregaré algo que no debe de pasar. Cuando nosotros estamos estudiando las escrituras y las escudriñamos, a mí al menos Dios me empieza a mostrar muchos pecados que yo no pensé que eran pecados, sino por mi condición pecaminosa, por mi condición caída. Hay cosas que las paso así como que está bien, ¿no? Pero Dios, cuando yo tengo la lectura bíblica, humillo mi corazón para que Dios me esté hablando, Dios me muestra infinidad de pecados, muchos pecados. Créanme que son muchísimos los pecados. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos justifica, Dios ya nos estableció juicio, ¿no? ¿Cuál es este juicio? Que Dios nos hace justos. Pero dice la oración eficaz del justo puede mucho. Como hijos de Dios, nuestra oración es muy eficaz, Muy poderoso. porque Dios nos justifica. Pero ahora, si yo de repente empiezo a orar y que yo pido, se acerca la hermana, ¿no? La hermana Lupita. Lupita, que es tan sacrificada. Y está Carlos Roberto, ¿no? No galán, Lupita sacrificada. ¿No? Ese es el mensaje de la televisión. Y siempre en el mundo, Satanás, ¿por dónde llega siempre? Por la mujer. Bueno, en el principio, no siempre. En el principio, ¿cómo fue? Llegó por la mujer, ¿no? Lo hace ¿Cuál sigue siendo la estrategia cuando ven una película, una telenovela, una la conferencia? misma. ¿La víctima quién es? ¿Por dónde llegó el Satanás? Por la mujer. Y siempre hay muchos programas para proteger a la mujer, y de la mujer,
tiene que ver con la mujer. Luego llega Lupita con el hermano. ¿Qué cree? Que mi esposo esto, mi esposo aquello. Y hermana, ¿y sus hijos? Hermana, ¿y su esposo? Ya lleva aquí 4 horas. Y las cosas de su casa, y la atención, y todo lo que Dios le da, y la lectura bíblica. Hermana, ya lleva 8 horas aquí. No, es que mi esposo no me da ni para lavar los trastes. Por eso no los lavo, por eso no me voy. La oración eficaz del gusto tiene el panorama, porque ha vigilado y ha velado, y tiene el panorama completo. Pero ¿cuántas personas se van a guiar por Lupita? Luego, como la cultura es tan poderosa para cubrir a Lupita, inmediatamente luego vemos al malo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Carlos Roberto. Carlos Roberto. No, este cuate tiene el mismo Satanás. Pero resulta que Carlos Roberto está trabajando, está proveyendo a su casa, está cuidando de sus hijos, de su esposa, hasta se pone a lavar los trastes mientras aquella mujer se está desahogando, y bla, bla, bla. Tampoco debe exhibir mucho el esposo. Entonces resulta que aquel hermano, ahora, hermana, vamos a hablar por su esposo. Señor, cuida su vista, cuida sus manos, cuida su tiempo, cuida bla, bla, bla. Y esa fue la oración de Cristo. ¿Cuántas veces estamos hablando una cosa condición por Lupita? Cuando vemos que Lupita no resulta que digamos. ¿Cuántas veces estamos hablando con una condición así? ¿Por qué? Porque no estamos velando. Dejamos de velar. Que Lupita también tiene sus derechos. Ay, este Carlos Roberto no le dio permiso a la niña para que fueran con sus amigos. Y son unos niños. Pues por eso. ¿Cómo creen que está ahí Satanás? No, este es el hijo del pastor. ¿No? Entonces, es bien importante. Es tener conocimiento de la palabra. Cuando tenemos conocimiento, Dios te muestra infinidad de pecados y te muestra el panorama completo. ¿Sí? Si yo te hubiera dado la razón, Manita, con respecto a tu matrimonio, si Lupita le hubiera dado la razón aquí a Lupita, No, yo creo que me hubiera perdido más, porque está uno cuando uno no conoce a Cristo, piensa uno, bueno, si Él me hizo esto, pues yo le voy a ganar y voy a hacer esto y esto y esto. ¿sí? Entonces, Sí, Él te hizo esto, pero tú nunca dijiste todas las cosas que dejaste de hacer, ¿no? Así cada uno, ¿eh? No es mi hermana, ¿eh? Digo mi hermana porque me aguanta, porque soy su hermana y aguanta. Pero es ella, la única que nomás, ella dice que si mi esposo me hizo esto, bueno, pero nunca dijo, bueno, es que yo también hacía esto, dejaba de hacer aquello. Y eso es cuando muchas personas o consejeros ya no tienen ese oído espiritual, nomás tienen el oído carnal. Ay, mi hermana Lupita. La emoción de verle la lágrima a Lupita y ya pasó. Nada que... Entonces, una confesión es tener el panorama completo. No voy a confesar por mis necesidades, no voy a confesar por las necesidades del reino. Esa es la oración eficaz del justo. Cuando confiesas por las necesidades del reino. Tú eres parte de ese reino, eres parte de ese plan. Pero no te confieses egoístamente. Ok. Según 1 de Juan 9, ¿qué sucede cuando confieso mis pecados? Dios nos perdona. Dios me los perdona Y nos limpia de toda maldad. y limpia de toda maldad. nos purifica. Vamos a ver. Resumamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Pues el mundo, nuestra mundo, naturaleza, nosotros venenosa, y el diablo. y el diablo. El mundo, yo y el diablo. ¿Cómo venzo en mi yo? Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, ¿no? Número 2. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Leer la Biblia. El Espíritu Santo que mora en nosotros. En nuestro corazón. ¿La qué? Que la palabra de Dios la tengamos en nuestro corazón, que la guardemos, nuestro corazón guardado para Entonces, no ceder ante esas tentaciones. Entonces las 3 es renovar nuestro entendimiento, entender como Cristo entiende. Bueno, tratar de. Número 2 es andar en el Espíritu y número 3 es sujetarnos, obedecer a Dios.
Ahora, si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestros Pues pecados. confesar humillar nuestro corazón y orar, velar y orar. Ser humilde para pedirle perdón a Dios. Humildad. Porque puede uno, perdóname, Señor. Pero esa no es humildad. Vida. ¿Alguien ya se anotó en la lista? Ya. No, yo no. Bueno, Si llega mi hora, pues. Ahí ¿cuál es el pónganse versículo del día de hoy? Voy a contar No, el versículo. ¿Cuál es el versículo para memorizar? Primera de Juan. que es, Él es confesamos fiel y nuestros justo para pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El número 2, ¿cuál es el anterior? Mis Para ovejas la próxima oyen mi clase voz, van a ser 4 y versículos. yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida Y eterna. yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y Ok. nadie las arrebatará de mi mano. Muy bien, hermana. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el número 1, Porque por gracia sois salvos Por y medio esto de la fe. no por mí, no. No, porque por gracia sois salvos Por medio de la fe. Esto no de vosotros, No pues por es obras, don de don de Dios, Dios. no por obras para que nadie se gloríe. Efesios. la siguiente voy a preguntar un versículo a cada uno de manera distinta. Y voy a anotar aquí en mi lista Ajá. quién me dice el versículo. Entonces aquí nuestro hermano va a preguntar. 4 versículos para el próximo domingo. El ¿Cuál 4. es? Hoy terminamos el 3. Y ya acabamos el 3. Que queda que no lo acabamos de decir. ¿Puedes orar, Juan, por favor?